los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Que tengan muy buenas noches. Gracias por conectarse, gracias por estar atento a esta serie sobre el nuevo orden mundial. Hemos visto varios temas, estamos viendo temas concisos, precisos, al grano, pero bastante diversos y de manera bien fundamentada. Ustedes han sido testigos en las transmisiones anteriores cómo estamos citando autores, ideólogos, pensadores, ilustres escritores que han dejado sus impresiones en distintos tipos de literatura desde histórica hasta mística. Hemos citado incluso dichos de algunos políticos, presidentes, gobernantes, y cómo esto del nuevo orden mundial no es algo nuevo en realidad. Vimos en la primera transmisión cómo esto veía sus inicios y sus señales ya en el famoso reino de Babilonia. Quiero contarles que actualmente estoy leyendo un libro de un famoso arqueólogo inglés que escribió un libro basado en sus investigaciones sobre el territorio que hoy conforma Irak. Y ese territorio se conoció como Ur de los Caldeos. Y es impresionante los datos arqueológicos que él aporta y que por supuesto nosotros inmediatamente, quienes tenemos conocimiento bíblico y de profecías, pues lo relacionamos con la Babilonia mística bíblica. Y habla cosas bien reveladoras y que nos dan luces de que realmente confirmando lo que muchos historiadores e incluso escritores cristianos han afirmado de que Ur de Caldea, o para usar un concepto descriptivo mucho más primitivo, mucho más original, que sería Sumeria. Sumeria sería la cultura que vio sus orígenes por allá por el año más o menos, dicen los arqueólogos, 3500 o 3200 antes de Cristo. Se ha datado la cultura más antigua. Y pues arqueólogos se inclinan a afirmar de que efectivamente hubo ellos dicen una especie de diluvio. Algunos arqueólogos son un poco tímidos a la hora de reconocer el relato bíblico respecto al diluvio universal. Bueno, el arqueólogo que yo estoy leyendo, y si a alguno le interesa leer el informe detallado sobre los descubrimientos en Ur de Caldea, cuna de Babilonia, estamos hablando de la cultura sumeria. Bueno, me puede escribir al WhatsApp y yo con mucho gusto le envío para allá alguna fotito, referencias para que ustedes puedan conseguir ese libro de este arqueólogo que habla efectivamente sobre los descubrimientos que hizo en Ur de Caldea y aporta datos bien entretenidos. Y bueno, este autor habla de que efectivamente hubo una especie de diluvio, pero él habla que hubo una especie de inundación local que afectó, digamos, todo lo que tiene que ver con esta tierra de Mesopotamia. Pero nosotros sabemos por el testimonio bíblico, y así lo creemos, que esto fue universal. Bueno, él a lo menos reconoce que hubo una gran inundación. Así que él habla de un periodo antes de esta inundación y después de esta inundación. Y ha cavado tan hondo en la profundidad de ese terreno, él habla de 12, 20 metros, y se ha dado cuenta que las capas terrestres van cambiando y que de esa manera él puede deducir la cantidad de años y de siglos o épocas que han transcurrido según las capas terrestres que él va desenterrando y va viendo. Es como cuando uno parte una torta, ¿verdad? Y uno ve las capas
Bueno, algo parecido hacen los arqueólogos. Y ha descubierto tumbas, y ha descubierto esqueletos que prácticamente se deshacen en sus manos. Ha encontrado restos de zarcillos, de aros, de collares, de adornos femeninos. Ha encontrado algún vestigio de varones, de niños, pequeñas jarrones de material, de barro, en fin, es muy entretenido lo que él relata y realmente nos transporta hasta esa época. Incluso él llegó a afirmar, este arqueólogo llegó a afirmar que había descubierto la tumba de varios reyes. Y él habló del descubrimiento de una tumba del rey Saigón. Saigón es muy, muy conocido en la cultura babilónica. Lo curioso es de que algunas personas, algunos arqueólogos, algunos estudiosos relacionan este Saigón con el Nimrod bíblico. Interesante. Bueno, de todas maneras, a alguien le interesa dar una leída, que es un libro no muy voluminoso, debe tener 180 páginas, lo pueden leer fácilmente 4 días si son buenos para leer, una semana si lo hacen con harta calma. Y es un libro que aporta bastantes datitos respecto a esos descubrimientos en esa tierra. Bueno, y esto, por supuesto, que me sorprendió mucho. De hecho, marqué con un destacador una parte que me llamó mucho la atención, donde él habla de que muchos estudiosos de la historia sitúan como el origen de las prácticas religiosas, como el origen de las religiones politeístas, paganas, Egipto. Y hay muchos historiadores que afirman eso, que el origen de las religiones politeístas, paganas, es Egipto. Sin embargo, los descubrimientos de este arqueólogo confirman de que realmente los egipcios o asirios o otro tipo de culturas politeístas, pues realmente lo que hicieron es recoger los principios idolátricos o divinos de pueblos anteriores. Es decir, los egipcios solamente son receptores de religiones aún más antiguas. Y eso también confirma el relato bíblico, de que realmente Ur de Caldea es el origen de las religiones falsas. Y por supuesto que también, como hemos visto en otras transmisiones, Ur sería el origen de todas las actuales religiones falsas. Una cosa tremenda esto que estamos descubriendo, tremendo. Y también las sociedades secretas, todo lo que tiene que ver con los iniciados, todo lo que tiene que ver con el ritualismo, con ciertas procederes, ciertas liturgias que tienen que pasar a aquellos que postulan a ser parte de aquellos iluminados que serán depositarios de los conocimientos de la divinidad. Recuerden que las religiones de misterios, las religiones secretistas, herméticas, tienen una cara visible, pública, pero también tienen una cara oculta, una cara reservada solamente para los iniciados. Y los iniciados pasan por una serie de ritos, entre ellos muchos similares a los que hoy en día hace la francmasonería, la famosa masonería. Y bueno, pues las sociedades secretas, junto con su misticismo y su secretismo ritual, subsiste hasta hoy en día. Y así vemos como reyes, gobernantes, presidentes, hombres destacados en la sociedad, pues siguen siendo parte de estas sociedades secretas, entre comillas, modernas, pero sabemos nosotros cuál es su origen, ¿verdad? El cristianismo nominal no está ajeno a esto. Nosotros sabemos que el gran sistema religioso cuya sede está en el Vaticano también es receptora de muchas de esas
prácticas babilónicas, incluso egipcias, incluso romanas. Y acuérdense lo que hablaba también muchas de estas autoras de la nueva era, donde hablaban de que el cristianismo, evidentemente institucionalizado, y la masonería serían los grandes brazos para traer el nuevo paradigma de este orden de Acuario, de esta nueva era, o en términos políticos, este nuevo orden mundial. Lo que vamos a hablar hoy día va a ser bastante breve, pero bien sustancioso. Vamos a hablar sobre las sociedades secretas. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo han actuado y qué son las sociedades secretas, para después terminar con los misterios ocultos de las sociedades secretas. Así que vamos a tratar dos temas en uno, por decirlo así: las sociedades secretas y los misterios ocultos que yacen en estas sociedades. Ya le había comentado ya que no solamente podemos considerar sociedades secretas a la masonería, sino cientos de sociedades grandes y pequeñas que se ramifican por todo el planeta y que impregnan toda la vida en sociedad del ser humano, desde sociedades netamente políticas hasta espiritualistas y hasta religiosas. Sociedades que tienen sus inspiraciones en la naturaleza y en el dios de la naturaleza, como también en las estrellas, en los astros. Sociedades secretas que basan su culto en la supuesta existencia de seres extraterrestres con naves interplanetarias y inteligencia supranormal. Y como también tenemos sociedades secretas dentro del mundo cristiano, específicamente dentro del catolicismo, como también sociedades filosóficas como la teosofía, que también son sociedades herméticas, unas más paganas que otras, unas más heréticas que otras, unas más politeístas que otras, matices más, matices menos, pero el mundo está lleno de cientos, si no miles, de sociedades que en mayor o menor medida gozan de este secretismo. Y nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a las manifestaciones de estos ritos y de estas prácticas aún en el medio cristiano. Tengo programado en algún momento poder hacer una transmisión mostrándoles la simbología. Hay cientos de símbolos, pero algunos de los símbolos que se han infiltrado en la religión cristiana y que están todos los días frente a nosotros y que no somos capaces de reconocer. Vamos a ir estudiando todas esas cositas de a poco. Les prometí también que íbamos a profundizar y hablar un poquito sobre la Compañía de Jesús, los jesuitas. Vamos a estar profundizando también sobre la famosa Orden de los Templarios y así varias más. Vamos a hablar sobre los Rosacruces. Vamos a hablar de la brujería propiamente tal. Vamos a hablar del gnosticismo. Vamos a hablar de muchas cositas. Va a estar muy entretenida estas transmisiones y por eso yo les invito a que no se pierdan las transmisiones todos los jueves y los domingos a las 21 horas, hora chilena, 9 de la noche. Jueves y domingos vamos a estar transmitiendo. Pueden compartir el link para que otras personas también no se pierdan esta interesante serie. Por ahí Lafayette dijo una vez: una mano invisible guía al populacho. Interesante. Todas las sociedades que han tenido cierto poder o capacidad de manipulación social, hoy en día le llamaríamos ingeniería social, ¿verdad? Antiguamente se llamaba de conspiraciones, teorías de conspiraciones. Bueno, ya sea que le digas conspiración o ya sea que le digas simplemente ingeniería social, lo cierto es que cada uno de nosotros que somos bien observantes de los aconteceres actuales y contingentes, nos podemos dar cuenta que efectivamente lo que dijo Lafayette es verdad. Una mano invisible guía al populacho. Cuando Lafayette habla de una mano invisible, evidentemente no se está refiriendo a personas que no tienen
cuerpos que no son corporales, no se está refiriendo a espíritus desencarnados que andan por ahí volando. Está hablando de seres humanos, sociedades, sectas, movimientos y grupos de poder que existen literalmente de manera corporal y tangible, pero que no se muestran públicamente, sino que ellos actúan detrás de bambalinas. De ahí que Lafayette dijo: una mano invisible guía al populacho. Cuando habla de populacho, evidentemente es una palabra despectiva que dice relación con las grandes mayorías incultas, las grandes mayorías que viven distraídas de lo que realmente, de las decisiones que toman realmente los que tienen el poder, y que no les queda otra simplemente que desenvolverse en este medio capeando las situaciones adversas que pueden sucederse a nivel social. Arthur Edward Bate, un prolífico autor sobre sociedades secretas, ha escrito: por debajo de la extensa corriente de la historia humana fluyen las sigilosas corrientes subterráneas de las sociedades secretas, que frecuentemente deciden en las profundidades los cambios que tienen lugar en la superficie. Muy interesante lo que dice Edward White. Otra persona que escribió sobre el poder que hay justo debajo de la superficie fue el presidente Woodrow Wilson, quien hizo esta sorprendente declaración: hay un poder tan organizado, tan sutil, tan completo, tan generalizado, que es mejor hablar en voz baja cuando se dice algo para condenarlo. Algunos ya están siendo testigos, y ustedes seguramente lo han escuchado en las noticias, del avance de la agenda socialista totalitaria a nivel global de la mano y de la maquinaria de Naciones Unidas, y cómo otra vez se está alimentando las antiguas y fracasadas ideologías y revoluciones que azotaron el mundo por allá por los fines de los años 50. Vieron su clima en los años 70, 60 y 70, cómo estas ideologías han arruinado y destrozado países, vidas, familias, sociedades, culturas, jóvenes, niños. Y sin embargo, hoy en día vemos resurgir estas nuevas conspiraciones, complot y estallidos delictuales, subversivos, golpistas, dirigidos por la gran maquinaria del nuevo orden mundial, las Naciones Unidas. Hoy en día, disfrazado de un término sofisticado para engañar a las naciones, es decir, como dijo Lafayette, al populacho. ¿Cómo se ha denominado este actual golpismo universal de carácter socialista y totalitario? Agenda 2030. Por tanto, estos escritores que hemos citado han advertido a Estados Unidos de que las sociedades secretas se encargaron de los acontecimientos más importantes del pasado. Recordemos, y ustedes lo pueden leer en casi cualquier libro que hable sobre el nuevo orden mundial, cómo estas sociedades secretas han tenido una tremenda incidencia en las conspiraciones y los hechos políticos más trascendentes que le han sucedido al ser humano. Ustedes ya tienen, por ejemplo, para no ir muy lejos, lo que sucedió aquel 11 de septiembre en Estados Unidos. O las guerras mundiales. Algunos hablan también de la incidencia de grupos secretos en el atentado, los distintos atentados que han sucedido en los Estados Unidos, en otros países, y las guerras en el Golfo, etc. El presidente Wilson, Woodrow Wilson, de los Estados Unidos, advirtió a quienes estaban dispuestos a condenar a estas organizaciones que era mejor ser precavido. Yo quiero decirles una cosa. El presidente Woodrow Wilson advirtió esto porque él estaba justamente en la esfera superior de la política y sabía lo que estaba diciendo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para adelantarles algo que ustedes seguramente muchos me van a tratar de exagerado, de fantasioso, de conspiranoico, pero en realidad esta serie no es para darle el gusto a ustedes.
Mi objetivo es simplemente informar. Me es realmente indiferente que crean o no crean lo que estoy compartiendo con ustedes. Lo hago porque creo que es mi deber y creo lo que estoy diciendo. La actual agenda globalista de carácter neomarxista de Naciones Unidas terminará con la imposición de un totalitarismo a nivel global, más menos violento en algunas partes, más menos implementado en algunas partes, pero la tendencia global es esa. Actualmente el último reducto poderoso, notable, capaz de influir en el mundo de libertades individuales es en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuna y centro del libre mercado, de la libertad de conciencia religiosa, de culto, de expresión, de opinión, de la propiedad privada, libertad de la autodeterminación de los pueblos. Y por lo tanto, ejemplo para el mundo. Ejemplo de desarrollo, no sin defectos, ejemplo de prosperidad, ejemplo de un país en el cual se pueden cumplir los sueños. Por algo se les llama el famoso sueño americano. Por lo tanto, esa joyita hay que destruirla, hay que echarla abajo, porque es la prueba viviente del éxito de las políticas de libre mercado y de capitalismo. Y por supuesto que es una prueba más del fracaso y de lo nocivo que es para la sociedad humana las ideologías de corte marxista. Estados Unidos está en peligro. Estados Unidos está a punto de ver truncada su destino después de siglos y años de libertad y de prosperidad. América está bajo ataque. América está en peligro. Y es el plan del nuevo orden mundial dirigido desde Naciones Unidas a hacer caer a los Estados Unidos. Cada vez que el globalismo ha intentado imponerse de una u otra manera, desestabilizando países y desafiando la soberanía de las naciones con intervenciones descaradas a su independencia, pues lo ha hecho eliminando opositores. Eliminando opositores de manera mafiosa, de manera criminal. Si tiene que echar abajo un avión, lo va a tener que hacer. Si tiene que volar un edificio, lo va a hacer. Si tiene que secuestrar a alguien en la mitad de la noche para ir a encerrar algún calabozo, lo va a hacer. Si tiene que saltarse los principios fundamentales plasmados de las constituciones políticas, lo va a hacer. Si tiene que saltarse los procedimientos judiciales, lo va a hacer. Si no existen algunas leyes promulgadas en los congresos nacionales, lo van a hacer. Porque la agenda es más poderosa. El propósito y el fin justifica los medios. De ahí que Woodrow Wilson advirtió respecto a quienes estaban dispuestos a condenar a estas organizaciones secretas, era mejor ser precavido. Nosotros sabemos por el testimonio bíblico y por los antecedentes históricos cómo se ha actuado en contra de los disidentes, aquellos que se oponen a las grandes mayorías, aquellos que se oponen a las injusticias. Ya han visto ustedes en términos políticos lo que ha sucedido con los regímenes socialistas, los regímenes comunistas como los de Lenin, Stalin, Hitler, que se volvieron en regímenes totalitarios, asesinos en masa, genocidas de opositores. Pueden ver ustedes en esta época moderna lo que está sucediendo en China, en Venezuela, en Cuba, cómo han eliminado personas que revisten un peligro para los miembros o esclavos del régimen. Todo aquel que intente mediante su voz y la pluma despertar las conciencias se constituye en un enemigo de los regímenes totalitarios. El nuevo orden mundial tiene en su sangre la ideología socialista y en el ADN el totalitarismo. Y hoy en día, de igual manera, estará dispuesto a desaparecer disidentes.
En el terreno religioso tenemos ejemplos como el famoso oscurantismo de la Edad Media, cómo la Iglesia Católica Romana asesinó en un genocidio religioso nunca antes superado, como fue los genocidios a los valdenses, el genocidio a los hugonotes, el genocidio a los albigenses y a los protestantes de Europa. Las tremendas persecuciones y matanzas y quema de seres humanos por el solo hecho de no aceptar las doctrinas y la autoridad del monarca papal. Eso es el resultado de lo que sucede cuando el cristianismo o la religión en general busca el apoyo político de los reyes, del gobierno, cuando la religión fornica con los reyes de la tierra, cuando se involucra en la religión para imponer sus normas religiosas por medio del poder civil. El resultado es totalitarismo, persecución, intolerancia religiosa. De ahí que las palabras sabias y visionarias de Wilson, al advertirnos de que si nos vamos a oponer a estas sociedades secretas que están actuando bajo la sombra para imponer este totalitarismo globalista, seamos precavidos. Albert Pike, que ya lo habíamos citado en transmisiones anteriores, también puso en relación las sociedades secretas con una creencia secreta. En su libro Moral y Dogma, el autor señaló que todas las órdenes y asociaciones secretas tenían dos doctrinas, una oculta y reservada a los maestros y la otra pública. Una de esas sociedades secretas con dos doctrinas fue la de los Illuminati, que el profesor y fundador Adam Weishaupt alardeaba del hermetismo de su organización. Se dio cuenta de que este secreto les permitiría decidir el destino de las naciones, y dado que sus deliberaciones eran secretas, nadie de afuera podría intervenir. Weishaupt escribió: "La gran fuerza de nuestra orden reside en su ocultación. No debemos dejar nunca que aparezca por su propio nombre, sino que siempre debe estar oculta para otro nombre y otra ocupación". Weishaupt escribió posteriormente sobre este secretismo en una carta dirigida a un compañero de los Illuminati, y dice así: "Ninguna cosa puede lograr esto, es decir, el nuevo orden mundial, excepto las sociedades secretas. Las escuelas de sabiduría secreta son los medios que algún día librarán a los hombres de las ataduras de la religión. Príncipes y naciones desaparecerán de la tierra". Interesantes y macabras las palabras de Weishaupt. En consecuencia, las sociedades secretas se crearon para instaurar en el mundo la nueva sociedad, conocida como el nuevo orden mundial. Los miembros de estas organizaciones evidentemente creen que sus objetivos son tan nobles que pueden realizar cualquier tipo de tarea que les resulte necesario para llevar a cabo esa meta. Esto significa que el asesinato, el saqueo y la mentira se convierten en aceptables, siempre que los métodos ayuden a sus miembros a lograr su objetivo. Muy interesante lo que dice Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, porque si ustedes simplemente hacen una búsqueda por internet y se averiguan cuál es el juramento de inducción secreto de los jesuitas, ustedes se van a dar cuenta que también ellos justifican el asesinato y otro tipo de fechorías con tal de lograr sus fines. ¿No está sucediendo eso hoy en día? ¿Que el fin justifica los medios y que están dispuestos a hacer cualquier cosa? Bueno, ¿qué tipo de ideologías les sirven o son vehículos ideales para llevar a cabo este tipo de agendas? Bueno, todas las ideologías que tienen que ver con o terminan con el totalitarismo. ¿Qué quiero decir esto con totalitarismo? Es de que el gobierno o el Estado acumula todo el poder en sus manos y que suprime las libertades individuales, personales de los habitantes de la nación sometida.
donde es el Estado quien decide por ti, es el Estado quien te provee, donde tú dependes del Estado para vivir. Eso es un totalitarismo, donde es el Estado el que piensa por ti, habla por ti, decide por ti. Este espíritu totalitario y controlador no solamente se encuentra presente en las instituciones políticas, también en las religiosas. También las organizaciones religiosas están actuando de la misma manera, donde los miembros de iglesia no pueden decir nada sin miedo a ser disciplinados o etiquetados como problemáticos, donde ser crítico o hacer una observación a algún líder prácticamente te hace destinatario de las penas del infierno, donde ni siquiera puedes escuchar a otro escritor, orador o asistir a otra reunión si no es con el permiso del líder. Verdaderas sectas totalitarias es en lo que se han convertido muchas, si no todas las organizaciones religiosas, especialmente las cristianas. En consecuencia, las sociedades secretas se crearon para instaurar un mundo y una nueva sociedad, conocida como el Nuevo Orden Mundial. Todos los masones quieren que el mundo sepa que ellos no constituyen una de las sociedades implicadas en cambiar las civilizaciones del mundo. Claro, ellos quieren que públicamente no se los relacione con esta agenda globalista, pero ciertamente nos olvidamos de la otra cara oculta que ellos tienen, porque ellos son una sociedad secreta, pero tienen una fachada pública. En su enciclopedia de la francmasonería, el autor Albert G. Mackey, que ya lo hemos citado en transmisiones anteriores, intentó enfriar un poquito los ánimos, poniendo bien a los masones, ¿verdad? Y en su enciclopedia de la francmasonería comentó: no hay acusación tan frecuentemente reprochada a la francmasonería como su tendencia a la revolución, a la conspiración y a estar próxima a organizaciones políticas que pueden alterar la paz de la sociedad e interferir en los derechos de los gobiernos. Por parte de todos los enemigos de nuestra institución, en todas las épocas pasadas, afirmar que un objetivo y meta es la posesión del poder y el control de los asuntos del Estado es falsa. Los masones no están preocupados de eso, dice este famoso Mickey. Masón, por supuesto. Sigue diciendo nuestro autor: no sirve de nada que la historia no cuente con ningún registro sobre esta indecente relación de la francmasonería con la política. No sirve de nada que el difamador se dirija contra las antiguas constituciones de la orden, que prohíben expresamente este tipo de relaciones. Por tanto, en el fondo, queridos amigos que me escuchan, ¿qué es lo que quiere decir este autor? El público se ve instado a creer que, dado que su constitución prohíbe este tipo de actividad, ya que oficialmente la masonería tiene prohibido a sus miembros involucrarse en política, pero sabemos que en la práctica eso no se vive. Y así, los masones siguen influenciando, entre otras sociedades secretas, en todas las áreas de la vida del ser humano. Respecto a los misterios ocultos que yacen en estas sociedades secretas de todas las épocas, podríamos afirmar que en todas las épocas la verdad se ha ocultado bajo símbolos. Recuerden que hablamos de que una característica de las sociedades y de las asociaciones ocultistas es que ellos usan mucha simbología, que el común de las personas distraídas con el día a día pues no reconoce. Sin embargo, ellos sí tienen ciertas prácticas, ciertos gestos, ciertos símbolos que les ayudan a reconocerse entre ellos públicamente. Eso escribió Albert Pike, el gran comendador soberano de la jurisdicción sur del rito escocés de la francmasonería. Ciertamente parece existir cierto poder relacionado con el hecho de saber algo que no puedes contarle a tu familia, amigos, hijos o compañeros de trabajo.
Los secretos de la sociedad no deben revelarse ni aún a tu esposa. Adam Weishaupt lo dijo mejor en este pasaje de uno de sus escritos. Dice así: de todos los medios que conozco que impulsan a los hombres, el más eficaz es un misterio oculto. Interesante. De todos los medios que conozco que impulsan a los hombres, el más eficaz es un misterio oculto. El poder de los símbolos ocultos hizo alusión a otro escritor. Hay un escritor que se llama Foster Bailey. En su libro titulado El espíritu de la masonería, escribió: un símbolo vela o esconde un secreto, y en efecto oculta ciertas fuerzas misteriosas. Estas energías, cuando se liberan, pueden tener un potente efecto. Hay mucha gente que puede dar fe de esta sencilla verdad. En Estados Unidos abundan las organizaciones, y quiero aclarar a lo que me está escuchando, que me voy a referir especialmente a Estados Unidos, porque como ya he dicho, es el último reducto de la libertad a nivel mundial. El día que caiga Estados Unidos en el oscurantismo, esto será una señal de que el mundo entero ha llegado a su fin y que el planeta inicia una corta etapa de edad media, como lo he descrito en mis comentarios en mi blog personal. Estamos a punto de entrar a una segunda edad media, a un segundo periodo de oscurantismo espiritual, social y moral en el planeta, previo al advenimiento de la gran promesa bienaventurada. Así que en Estados Unidos abundan las organizaciones en las que se realizan ceremonias de iniciación ocultas o secretas. Las fraternidades o hermandades enseñan a los estudiantes universitarios a aceptar ceremonias de iniciación secretas y conocimientos ocultos a muy temprana edad. Los masones, varones adultos, tienen organizaciones similares para sus hijos e hijas jóvenes y otras organizaciones secretas para sus esposas. Todas estas organizaciones tienen el objetivo de preparar a sus miembros varones para que después presten servicio en la organización secreta principal, la masonería. Sin embargo, los masones rápidamente entender el significado de los símbolos. Hall continuaba diciendo a sus lectores que entender los símbolos puede hacer sabio a un hombre. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque hace un par de días atrás estuve leyendo un libro, efectivamente, que tiene que ver sobre la influencia de la masonería en los Estados Unidos. Y leí un capítulo que tenía que ver con las gestiones políticas que realizó Benjamin Franklin. Ustedes ya tienen una idea de quién es Benjamin Franklin, ¿verdad? Este hábil diplomático que tuvo los Estados Unidos por allá por la época del 1774 y algo en adelante, o 75 en adelante, y que fue contemporáneo, si mal no recuerdo, de Andrew Johnson, ¿verdad?, quien redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué estaba leyendo en el fondo? Porque lo que me llamó la atención fue de que en todo ese relato histórico que estaba leyendo, que se suscitó en el contexto de la lucha por la independencia, cuando Inglaterra comienza a tener hostilidades bélicas con los habitantes ya norteamericanos, y comienza estas tratativas de los colonos de hacer una alianza con Francia para que ayudase a enfrentar a los ingleses. Por ahí entró España, etcétera, etcétera. Y en eso tuvo gran relevancia
relaciones diplomáticas que efectuó Benjamin Franklin, ¿verdad? Y una de las cosas que contaban era de que había muchos ingleses, soldados de alto rango ingleses, que tomaban prisioneros a los revolucionarios norteamericanos. Pero también había mucho habitante en Norteamérica que era masón. Y también habían soldados ingleses que eran masones. Miren lo que les estoy explicando, para que vean ustedes lo importante que es la simbología en las sociedades secretas. Plena guerra por la independencia. Norteamericanos enfrentados con ingleses. Y cuando los ingleses tomaban presos o prisioneros a norteamericanos, estaban en plena juicio, a punto de ser condenados a la horca, y el preso hacía una seña a sus verdugos, hacía una seña a los jueces, y los jueces reconocían que el acusado era masón, era un hermano masón, y lo dejaban en libertad. Interesante. Habían aborígenes, indios, norteamericanos, que se aliaron a los ingleses. ¿Ok? De hecho, los indios, los nativos norteamericanos que se aliaron a los ingleses, fueron conocidos como los Rangers. De ahí vienen los famosos Rangers, ¿verdad? Así se bautizó a los indios aborígenes de Estados Unidos que se aliaron con los ingleses para combatir a los colonos norteamericanos. Y cuando los indios tomaban preso a algún colono norteamericano y se lo llevaban a los ingleses, el colono preso hacía gestos de que él, o hacía algún ademán con la mano, indicando que era masón. E inmediatamente los captores ingleses, no importa que sea enemigo de guerra, pero por el solo hecho que era un hermano masón, era dejado libre. Muchos salvaron su vida por el solo hecho de hacer ciertos gestos con las manos, con el cuerpo, decir ciertas palabras en códigos, y los captores reconocían que era un hermano masón. Es decir, la lealtad en las sociedades secretas está por sobre la lealtad a la patria, al gobierno, a la familia, a la esposa, a la religión. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Sigue diciendo Manly P. Hall: la comprensión de estos símbolos es el comienzo de la sabiduría. Max Thor, un autor que estudió la Gran Pirámide de Giza en Egipto, también escribió sobre el propósito de los símbolos. Y dijo así, Max Thor: el conocimiento de los antiguos misterios nunca fue revelado al lego. El lego quiere decir el vulgo, la gente simple, excepto por medio de los símbolos. El simbolismo cubría la necesidad de ocultar las verdades sagradas al conocimiento de los no iniciados y ofrecer un lenguaje a quienes estuvieran cualificados para entenderlo. Sean cuales sean que fueron los secretos, el autor que se dedica a este tema cree que es hora de hacerlos públicos. ¿Recuerdan que les hablé de Alice Bailey, la famosa autora de la Nueva Era? Bueno, Alice Bailey es una de las escritoras claves en el movimiento de la Nueva Era, y ella dijo: ha llegado la hora de los antiguos misterios. Estos antiguos misterios fueron ocultados en números, rituales, palabras y simbologías. Estas cosas ocultan el secreto. Otro autor que escribe sobre la orden es Carl H. Claudy. Informaba a cualquiera persona que leyera la literatura masónica de que era mejor que entendiera su lenguaje, o, de lo contrario, se perdería el verdadero significado de las palabras. Claudy escribió: quien solo oye las palabras de la francmasonería se pierde completamente su significado. No basta con escuchar solamente las palabras de la masonería o de alguna sociedad secreta, sino que hay que entender los símbolos
o como decía Alice Bailey, los rituales, las palabras y la simbología, para poder alcanzar la sabiduría y entender el significado oculto de esa comunicación. Greg Hutchins, un masón de grado 32, que ha escrito un libro para los masones tan importante que se utilizó para sustituir a uno de Henry Clausen, antiguo comendador soberano. También informaba a sus lectores de que sus escritos ocultaban asimismo un secreto. Dice así Hutchins: la palabra revelar procede de revelar, es decir, dar una explicación y no obstante mantener el misterio del símbolo, no explicándolo de forma total y completa. Quiero profundizar un poquito sobre esta palabra. Cuando este masón de grado 32, Greg Hutchins, habla de velar, lo que está diciendo en el fondo, desde el punto de vista etimológico, es volver a velar, echar un velo, esconder. ¿Ok? Por tanto, el lenguaje del código debe ser descifrado si alguien quiere aprender la verdad sobre el orden masónico. La razón por la que esto es así se debe a que los masones han admitido que han encubierto el verdadero significado de parte del lenguaje. ¿Recuerdan ustedes que me están escuchando cuando quien habla ha decodificado las encíclicas papales o las bulas papales? Bueno, en el caso de las encíclicas papales también hay que decodificar el vocabulario, porque la retórica vaticana también lleva oculto cierto simbolismo. Cuando ellos hablan de nueva evangelización, están hablando en realidad de otra cosa. ¿Ok? Por eso que tenemos que decodificar lo que estas sociedades o instituciones que practican los códigos, los números y las palabras simbólicas, tenemos que de alguna manera develarla, o como dice Red Hutchins, revelarla. Sin embargo, es posible conocer los verdaderos significados de al menos una parte del lenguaje secreto, y el lector debe tener la seguridad de que las interpretaciones descubiertas son correctas porque los mismos masones han revelado el significado oculto de parte de sus símbolos en algunos de sus propios libros. Las sociedades secretas que han escondido sus objetivos en significados ocultos, escritos secretos y ceremonias de iniciación privadas son verdaderamente poderosas. Uno de los que reconocieron este poder fue Benjamín Disraeli, primer ministro de Inglaterra. ¿Ok? Benjamín Disraeli, primer ministro de Inglaterra a finales de los años 80 del siglo XIX, quien dijo en la Casa de los Comunes el 14 de julio de 1856 lo siguiente: en Italia hay un poder que raramente mencionamos en esta casa. Me refiero a las sociedades secretas. Es inútil negar, porque es imposible de ocultar, que gran parte de Europa, toda Italia y Francia, gran parte de Alemania, por no hablar de otros países, está cubierta de una red formada por estas sociedades secretas. ¿Cuáles son sus objetivos? No quieren un gobierno constitucional, quieren cambiar los principios del mundo, expulsar a los actuales propietarios de la tierra y poner fin a las instituciones eclesiásticas. ¡Wow! ¿No les parece similar a lo que la Carta Encíclica Universal Laudato Si nos habla? ¿No habla la Laudato Si del Papa Francisco sobre la casa común? ¿No están hablando las nuevas generaciones de cambiar los principios, renovar?
¿No se están escuchando ustedes esos aires de renovación, de reforma? ¿No hay movimientos políticos contra las constituciones de los países? ¿No se está hablando de que el mundo cambió y que hay nuevas clases de familia, que hay nuevas maneras de entender el mundo y al ser humano? ¿No están también los actuales movimientos políticos y religiosos usando palabras en códigos? ¿Por qué hoy en día se está innovando en el lenguaje? Donde hoy día se está hablando de un nuevo lenguaje. ¿No se está hablando de todos y todas, niños y niñas? ¿No se está hablando con palabras nuevas y sofisticadas, como por ejemplo inclusión, visibilización, discriminación? Pero, ¿qué entienden estas personas por esas palabras? No entienden lo que una persona normal entiende. Hay otro significado en ese tipo de términos. ¿Qué dice este ex primer ministro de Inglaterra y que dijo el 14 de julio de 1856? Vamos a repetirlo. ¿Cuáles son sus objetivos? Dice, no quieren un gobierno constitucional, quieren cambiar los principios del mundo, expulsar a los actuales propietarios de la tierra y poner fin a las instituciones eclesiásticas. Esto lo dijo, vuelvo a repetir, en el año 1853. ¿Se dan cuenta que esto del nuevo orden mundial no es nuevo? Los masones saben ocultar secretos al resto del mundo. Karl Claudi, un escritor masónico, dijo a sus lectores que hay secretos dentro de los secretos, que a su vez están dentro de otros secretos. Dijo así, Karl Claudi: separa la capa externa y encuentras un significado. Separa ese significado y encuentras otros. Bajo él, si cavas con suficiente profundidad, tal vez encuentres un terreno, un cuarto, quién sabe cuántas enseñanzas más. Pero, ¿qué pasa con las sociedades comunistas? Que también son sociedades. Ustedes saben que la naturaleza del comunismo es también religioso. El comunismo no es más que una religión. Ustedes saben que la naturaleza del comunismo es también religioso. El comunismo no es más que una religión política, es una religión secular, es una religión atea, que cuenta con la adhesión y el fanatismo y el proselitismo de una religión, solo que con fines políticos. También los comunistas utilizaron el encubrimiento. Nikolai Lenin, el comunista marxista que convirtió en comunista a la nación rusa en los años siguientes a la Revolución Rusa de 1917, y entre paréntesis, si a ustedes les interesa profundizar un poquito más en esa fatídica Revolución Rusa de 1917, ¿ustedes han escuchado hablar de los bolcheviques? Bueno, si a alguno le interesa ese tema, porque se está repitiendo la historia, hoy en día tenemos modernos bolcheviques, hoy en día tenemos una moderna revolución, solo que a nivel global, y ya no dirigida por un Lenin en Rusia, sino pues que en Naciones Unidas. Bueno, quien esté interesado en profundizar sobre eso, le puedo recomendar algunos textos. ¿Qué dijo Nikolai Lenin? Dijo lo siguiente: tenemos que utilizar cualquier trampa, artimaña, truco, astucia, método inmoral, secretismo y ocultamiento de la verdad. ¿Notaron los métodos que usa el comunismo? Bueno, muchos de ustedes que están al tanto de las noticias, de lo que está sucediendo, se dará cuenta de la tergiversación del lenguaje, de la tergiversación de la realidad que se está haciendo para efectivamente crear una realidad paralela en las masas no pensantes. El uso del secretismo para ocultar las ideas de algunos de los miembros de una organización o
o del público es el procedimiento típico de quienes tienen algo que esconder. Ese algo es tan horrible, que el conocimiento de ese secreto debe mantenerse apartado de quienes más tendrían que perder con el conocimiento de ese secreto. Es algo parecido a lo que siempre ha hecho el comunismo: prometer el paraíso en la tierra, prometer la gratuidad, prometer la ayuda sin fin para todos, vivir de la ayuda del Estado, en un mundo feliz de derechos y de igualitarismo. Y sin embargo, la realidad oculta es un totalitarismo y genocidios. En el caso de las sociedades secretas, se trata de la creencia en Lucifer, también conocido como Satán, el diablo. En el caso del comunismo, es la certeza de que la gente que vive en una nación comunista sabe que el sistema no funciona, pero a quienes viven en un país no comunista, que va a convertirse en comunista, no se les muestra esa sencilla verdad. Claro, las personas que han vivido en regímenes comunistas como Rusia, Alemania y otras naciones no quieren saber nada del comunismo, ya lo conocen, han arruinado sus países. Es más, en algunos países el Partido Comunista está proscrito, prohibido. Es tan peligroso como la sociedad de los jesuitas o el nazismo. Pero los países que siempre han vivido en libertad y que no promueve. Se les dice que el sistema es la culminación de la ascendente búsqueda humana de una sociedad perfecta, y deben ser engañados para que crean que no hay problema con el cambio de su actual forma de gobierno a un sistema comunista. Sin embargo, la historia ha registrado la brutalidad de los comunistas y el hecho de que millones de personas tuvieran que morir comunistas y el hecho de que millones de personas tuvieran que morir cuando impusieron su forma de gobierno. Yo les recomiendo a todos ustedes que me están escuchando que puedan adquirir algún breve libro de historia que les hable sobre el estalinismo, qué sucedió en el gobierno de Stalin, qué sucedió a Lenin. Van a descubrir los famosos gulag. Es una cosa horrenda, donde la gente moría de hambre, moría abandonada en las celdas, centros de readoctrinamiento, de reclusión, una cosa horrible, los seres humanos tratados como animales, cuando tú no estabas de acuerdo con el régimen. Algo así estamos viendo hoy día en China, donde hay campos de reeducación, donde si tú no estás de acuerdo con la ideología imperante, te encierran y prácticamente te vuelven loco. Sin embargo, la historia ha registrado la brutalidad. Amigos que me están escuchando, sino que y ser parte de este engaño del nuevo orden mundial y de las sociedades secretas, vamos a repasar la historia. No seamos ignorantes. Vamos a repasar qué sucedió con los regímenes genocidas y totalitarios y cómo hoy quieren repetir la historia. Lamentablemente no tengo palabras muy optimistas. Las profecías bíblicas señalan que esto volverá a nivel mundial, a nivel universal. Se dictarán leyes totalitarias que traerán la persecución a una minoría. Y los seres humanos, fieles a los principios morales y religiosos, pasarán las peores torturas y los peores momentos. Muchos sabremos lo que realmente experimentaron los perseguidos en los regímenes totalitarios más oscuros. La época de tinieblas y oscurantismo volverá a esta tierra. Sin embargo, podemos hacer algo: informar e informarnos. Repasemos la historia que ha registrado la brutalidad de los comunistas y el hecho de que millones de personas tuvieran que morir cuando impusieron su forma de gobierno. Las pruebas para apoyar esa afirmación las voy a tratar en un tema subsiguiente que vamos a transmitir también. Ciertamente el secretismo no forma parte de la religión cristiana. Es posible saber que nada de lo que Jesús dijo se ha ocultado a los cristianos.
Jesús dijo al gran apóstol Juan, allá en el capítulo 18 y el versículo 20, y no he dicho nada en secreto. El ocultamiento intencionado de las creencias y los objetivos de una organización se reserva principalmente en las sociedades secretas, y las logias masónicas de todo el país son ciertamente sociedades secretas. Los masones saben que deben ocultar su horrible secreto a la gente. Ese secreto es simplemente el hecho de que algunos de sus miembros adoran a Lucifer y que mantienen ese secreto oculto a la inmensa mayoría de sus propios miembros. Ciertamente, el público no conoce este hecho. Las pruebas para apoyar esa conclusión se las voy a ir explicando en series posteriores. Por eso, no se pierdan las siguientes transmisiones que haré el próximo domingo. Recuerden, jueves y domingo a las 21 horas, hora chilena, 9 de la noche, por Facebook y YouTube. Estaré con estas transmisiones y continuando con estos temas tan interesantes de historia, cultura, política y misterios. Agradezco a todos aquellos que se han conectado.